El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp y haznos saber que quieres que te mandemos a tu WhatsApp el evangelio. En la descripción de este audio encontrarás un link que te llevará a nuestro WhatsApp. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Dice así: Pero María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles con ropas blancas, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, el uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Y ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me detengas, porque aún no he subido al Padre, pero ve donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. Y fue María Magdalena a anunciar a los discípulos: He visto al Señor, y a contarles las cosas que le dijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Veamos el versículo 11 del evangelio del día de hoy. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro. María Magdalena llora, pero no se va. Su llanto no la paraliza, la empuja a buscar. No se queda en la situación, se acerca al misterio. La enseñanza que podemos encontrar en este signo solamente es cómo esta mujer, teniendo un dolor profundo en su corazón, lo vive con fe. Ese dolor vivido con fe le puede llevar a una búsqueda de Dios. La situación difícil por la que podemos pasar muchos, situaciones de esta índole donde no hablo de pérdida, porque muchas veces podemos decir, quizá inadecuadamente, es que perdí a este familiar, refiriéndose al fallecimiento de alguien. Entonces, en mi aclaración o en mi interrogante pienso: ¿le perdiste? Pienso yo que más bien se adelantó, teniendo la esperanza en la resurrección. Sabemos que después de esta vida uno pasa al encuentro de Dios. Recibiendo el juicio vendrá otra consecuencia, pero en tanto no es una pérdida. Cuando yo tengo algo perdido, no sé dónde está, busco y no lo encuentro. Y muchas veces en este tipo de acontecimientos quizá hemos extraviado las expresiones más correctas, y en el uso de aquellas inapropiadas hacemos un dolor todavía más lacerante, más álgido o más punzante. Es verdad, ya no se le podrá abrazar, no se le podrá hablar, no se le podrá decir cosas, pero el dolor en esas circunstancias de la ausencia física de un ser querido, en ese dolor vivido con fe, pero convirtiéndose en busca de Dios,
se encuentra con la esperanza. Preparemos el corazón, porque vendrán tiempos, vendrán acontecimientos. En el pasado hablé yo muchas veces de la preparación de esa llamada desconcertante para anunciarnos el ciclo final de un ser querido. Y hablaba yo de prepararnos, porque no sabemos realmente cuándo va a acontecer. Y aconteció, y me encontraba en un lugar propicio, delante del que es la esperanza, delante del que es la luz. Inclinarse, en el caso de María Magdalena, porque dice aquí, mientras lloraba se inclinó en el sepulcro. Esto es un gesto de humildad en medio del sufrimiento. Inclinarse refiere bajarse, dejar de controlar y dejarle todo, en este caso, a Dios. El dolor a ella sin duda la ha ablandado, la hace humilde. En la vida espiritual muchas veces es el sufrimiento el que nos enseña a inclinarnos a Dios. Quizá tú eres testigo de eso. Quizá a ti te pasó y gracias a ese sufrimiento y gracias a ese dolor te encontraste con el amor de los amores. Mirar hacia adentro, mirar ahí. Aquí el sepulcro puede simbolizar o representar el silencio, la aparente derrota. Obviamente es la ausencia de aquel a quien está buscando, pero María se atreve a mirar dentro de ese vacío, dentro de ese sepulcro, aun cuando le han dicho que no está su cuerpo, que solamente hay vendas, pero se atreve a mirar. En este caso, no tenemos que evitar el dolor, hay que enfrentarlo, regresando al punto sufriente de la ausencia y separación de aquellos seres que amamos, queremos, pero que por diferentes circunstancias se han alejado. Es también mirar la realidad, inclinarse con humildad y mirar hacia adentro. Está llorando, se asoma y aquí se da una transición. Pasa de llorar a contemplar. Llorar como el resultado de el sufrimiento. Luego se inclina y mira. Inclinarse con humildad, mirar, contemplar. Y se da un cambio. Y vio 2 ángeles con ropas blancas sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. La contemplación, que muchas veces no sabemos hacer, o no nos han enseñado, o tampoco hemos buscado. La contemplación que nos lleva a la reflexión. Pero también en la contemplación encontramos, porque la contemplación es búsqueda. Después de ese gesto ve entonces unos ángeles. Y después de esos ángeles llegó el Señor Jesús. Como tal podemos puntualizar. El dolor no hay que buscarlo, llega solo. Pero no hay que huir cuando llega. 2, no hay que quedarnos solo en el llanto, en el reclamo. Sí, hay que llorar, pero no hay que quedarnos ahí. Es verdad que se sufre, pero no hay que vivir sufriendo. Después, con humildad, hay que inclinarse y buscar a Dios, buscar la oración, buscar el retiro, buscar los sacramentos, buscar la palabra. Porque ahí, en ese inclinarse y buscar, en medio de lo que parece vacío, Dios se revela. María Magdalena está llorando como todo ser humano, pero se inclina como los creyentes. Inclinarse y buscar. Y el que busca encuentra. Y el que persigue alcanza. Y al que pide se le da. Mateo 7:7. Vio 2 ángeles, versículo 12, con ropas blancas, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Vamos a encontrar una reflexión que nos ayude. Primero, los ángeles son enviados de Dios. De hecho, eso significa la palabra ángel, enviado. Cuando encontramos ángeles, ¿qué significa? Pues que es la presencia de Dios, porque Dios está actuando. Son sus enviados. Y ahí están para revelar algo, para confirmar la obra de Dios, la obra divina. Y aquí estamos hablando de la resurrección. El Señor Jesús ha resucitado. Pero en este evangelio presenta que están sentados. Ok, vayamos a las interpretaciones bíblicas, que como tal, la interpretación trae un mensaje. Sentarse significa autoridad, también significa calma, pero también significa obra cumplida.
Por eso podríamos entender entonces que están sentados, no hay urgencia, no hay caos, no están corriendo, no están alarmados, están tranquilos. Pero también el hecho de que estén sentados señala que están enseñando, y de hecho en el versículo 13 señala: y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se llevaron a mi señor y no sé dónde lo pusieron. Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás, dícese de María, y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era él. Señala pues que uno de los ángeles estaba donde estaba la cabeza y otro donde estaban los pies. Recordemos que en el arca de la alianza había también 2 ángeles, en este caso de los llamados querubines. Unos estaban en la cabeza y otros al extremo, y en medio de ellos estaba la presencia de Dios. Para este caso podemos interpretar que ese sepulcro vacío se convierte en un lugar donde se ha dado la presencia de Dios. Ya no es muerte, ahora es un lugar santo. Después de que le preguntan los ángeles y que ella los vio, ella en el versículo 14 dice: volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era él. Al volverse hacia atrás, podemos también interpretar una cuestión. Cuando aplica la palabra volverse, sabemos que también habla de conversión. Ella ha visto a los ángeles, ha escuchado algo, se vuelve y ve al Señor Jesús, pero no lo reconoce. La conversión nos hace tener el encuentro con Cristo, pero para tener un encuentro con Cristo hay que tener una disposición de búsqueda en el interior, como lo hizo María Magdalena, inclinándose. La conversión no llega sin este proceso. Volviéndose, ve al Señor Jesús. Después de tener una experiencia, aunque no lo reconoce, le hace falta un proceso. Hay que cambiar la mirada, hay que cambiar de perspectiva, hay que cambiar el corazón, hay que abrirse a Dios. María Magdalena hace un gesto de conversión sin saberlo. Todavía no reconoce a Jesús. No basta entonces la conversión, hace falta un encuentro personal para llegar a la transformación. Y ahí es donde podemos fallar mucho. No hay que sentirnos contentos porque fulano de tal se convirtió. Hay que luchar, porque convertirse solamente es el primer paso. Después hay que alcanzar la transformación. Y eso se alcanza en la medida que se persevera, orando y trabajando, reflexionando, meditando. A veces puede pasar poco tiempo, a veces puede pasar mucho. Versículo 15. El Señor Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Y ya el Señor Jesús le dice: María. Y ella lo reconoce. El dolor pocas veces nos permite mirar más allá. No llores. Hay que controlar los sentimientos. El dolor puede nublar la mirada espiritual. Dios puede estar presente, pero muchas veces por nuestro dolor seguimos viendo solo lo que perdimos. Pidámosle al Espíritu Santo, trabajando en este proceso como lo hace María Magdalena, para que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar y que sea más en la línea de su santa voluntad, y que a su vez también cambie nuestro corazón para que en el sentir sea siempre con relación a Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.